Los bioquímicos son, o deberían ser, los mejores chocolateros. Al menos esa es la opinión de Julio Matute. Dentro de una familia de científicos, a Julio le interesaba la política, el derecho, el arte y la biotecnología. Un cambio de carrera y una maestría más tarde, junto a cacao desamparado en la cocina y un tutorial de YouTube, Julio es hoy un científico, biotecnólogo y emprendedor con una visión ecológica, social y política, que en este episodio nos comparte la historia detrás de un negocio familiar de chocolates, por qué es que cree que los bioquímicos deben ser los mejores chocolateros, y la importancia de la empatía y la tolerancia para comprender mejor el valor de la ciencia en el país. Acompáñanos a escuchar esta interesantísima historia, que además incluye zombies y una vaca con clorofila. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido, Julio, bienvenido a Epistemas. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Sí, igual, gracias por invitarme. Quisiéramos empezar preguntándote, ¿quién sos vos? Bueno, podemos empezar con grados, etcétera, porque siento que eso a veces es más fácil. Soy un licenciado en bioquímica y microbiología, tengo una maestría en biotecnología y próximamente seré candidato a una PhD en biotecnología aplicada, si todo sale bien en el mundo. Sí, también con mis hermanos somos emprendedores. Fundamos una chocolatería que se llama Cero y que tiene un gran trasfondo detrás que se llama Cacao Embassy y del cual les puedo ir contando un poco más adelante, ¿verdad? De cómo todo esto surgió y por qué diablos estoy yo metido ahí y cómo es que un bioquímico sabe hacer chocolates mejor que un cocinero cualquiera solo porque es bioquímico. Hay un secreto por ahí. Hay un secreto por ahí y es la biología molecular. Ahí donde la ves, Dayan, tú puedes hacer chocolates así, que no te intimiden diciendo que es difícil. Pero sí, en esencia, así condensado en 3-4 líneas, ese sería yo. Soy una persona que tuvo demasiada suerte para llegar a donde está y está muy consciente al respecto de eso. Y sí, tengo un gato y 2 chuchos, como 20 pájaros y 10 peces. Oh, ¿en serio? Sí, la gata por ahí se viene siempre que estoy por aquí sentado, entonces probablemente va a hacer su aparición. Aparición especial. Nuestro primer animal invitado. Animal no humano. Buenísimos, qué interesante. Ya vamos a empezar a indagar en todas estas facetas de tu vida. Okay. Empecemos quizá por lo primero. ¿Qué te llevó a bioquímica? ¿Siempre supiste que ibas a terminar en algo de ciencia? ¿Qué te digo? Mira, en quinto batch, y hay testigos de esto, yo tenía mi lista de posibles carreras que querría estudiar. Estaba Derecho, Relaciones, Periodismo, Arquitectura, Farmacia, Biología y Biotecnología. No estaba Bioquímica. Wow, ¿qué va a querer que va a llevar hacia adelante? Ajá, porque yo la verdad es que por eso esa pregunta de quién soy yo siempre es la más difícil que uno le puede hacer a cualquier persona. Y en cuarto batch yo no sabía qué diablos. Entonces al final esa lista no había manera de que se hiciera más corta. Al final en quinto, gracias a la promoción que estuvo antes de mí, no nos llevaron a conocer universidades. Todos los test de psicometría que nos hacían era como, sí, vos puedes hacer lo que querrás. Y yo, eso no me sirve. Necesito un poco de ayuda aquí. Necesito un poco de claridad. Entonces dije, bueno, pues veamos pensums, ¿verdad? Porque ni modo, ya se acerca, ya en esto estamos hablando ya abril, marzo, por ahí, de quinto batch, y yo no sabía qué diablos, y entonces no sabía ni a qué escribirme. Entonces solo me puse a ver pensums. Y el pensum que más me gustó fue el de Derecho, del Amarro, porque no tenía ni una mate. Uno siempre viéndole a los números, ¿verdad? Y es que yo no soy malo en mate, pero no me gusta.
Es esa relación, ¿verdad? O sea, yo la puedo hacer si me siento y la hago, sale. Más, en cálculo me felicitaban porque me iba muy bien en los exámenes, pero no me gusta. Pero va, entonces me metí a Derecho y me aceptaron y todo muy bien. Estuve mi semestre de Derecho, por eso es que entré un semestre tarde ahí a tu promoción, Rana, y por eso no soy de tu promoción. En esa carrera, en Derecho, estaba, no sé si todavía estará, esta clase que se llama Metodología Jurídica, que se parece mucho a lo que es técnicas de investigación de la del Valle. Entonces, básicamente nos decían, necesitan un tema de investigación que tiene que ser único, o sea, no se podía repetir este tema entre toda la promoción y era individual, no era grupal. Entonces era un poco más difícil porque éramos como 60 y todos buscando un tema de derecho que investigar. Y entonces yo dije, bueno, pues usemos mis fortalezas, ¿verdad? ¿Qué fortalezas tengo? Que tengo una familia llena de científicos y tengo una capacidad de archivo bastante grande. Yo no olvido. Y Eso entonces sonó así como que no es algo tan bueno, así como, uy, qué miedo. no guardo rencores, pero no olvido. Cabal. No guardo rencores, pero no olvido. No, la cosa es que yo guardo todas mis tareas, yo guardo todo lo que hago. Tengo mis trabajos de colegio todavía archivados. Y uno de los temarios que yo hice para graduarme fue en ingeniería genética. Y fue un temario en el que me ayudaron mis papás, ¿verdad? Mi mamá es bióloga molecular, etc. Ese temario me recuerdo yo que lo toqué así muy brevemente, así como la legislación de la ingeniería genética es un campo vago que todavía le falta mucho por trabajar, etcétera, etcétera. Y dije, hey, esto fijo, ninguno de los demás compañeros de derecho lo va a usar, porque es algo tan nuevo, tan vago, tan poco hecho en Guate. O sea, si lo uso, ahí gano. No me van a poder votar el tema. Y ya tengo la mitad del trabajo hecho, solo lo tengo que traducir al español porque el temario está en inglés y ya. Entonces, 2 por 1. La ley del mínimo esfuerzo y algo que nadie más va a usar. Entonces, eso hice. Y lo presenté y les encantó el tema. Me felicitaron por no meterme a los juicios de Nuremberg o cosas así que todo el mundo estaba pidiendo. La cosa es que cuando estaba haciendo el análisis de los tratados de Tlatelolco y de Cartagena acerca de biotecnología internacional, que son los únicos que tiene Guatemala, o que tenía, porque ahora ya tenemos una norma del MINECO que regula algunos OBMs, en ese tiempo me di cuenta que la parte de derecho era 10,000 veces más aburrida que la parte de cómo es que se podía modificar el genoma, que estaba solo traduciendo, ¿verdad? Es como... Y entonces ahí fue como, ok, creo que tal vez no estoy en el lugar indicado. Entonces le dije a mis papás así como, miren, la verdad es que creo que cometí un grave error inscribiéndome acá. Me quiero cambiar de carrera. Y me dijeron primero que estaba un poco loco porque tenía un promedio de casi 90 y que solo era el primer semestre, que le diera un poco más de tiempo, porque si estaba seguro, pues ni modo, que me apoyaban. Y esa es otra gran ventaja que he tenido, ¿verdad? Que siempre me han apoyado con todas las decisiones ridículas o demás que haya hecho. Pues eso hice. Me salí de derecho y al darme cuenta que seguía sin existir biotecnología en este país, pues ni modo. Me metí a Bioki, que era lo más cercano, y es una decisión que la verdad no me arrepiento. Que no solo conseguí amigos de derecho, que todavía son mis amigos, sino que... Ajá, es útil. Sino que llegué a Bioki, que es donde siento que se usaron mejores mis habilidades en muchos sentidos. Pero ajá, por eso paré en bioquímica. Nunca fue algo así. Yo nunca dije en tercero de primaria, yo voy a ser bioquímico. No, yo no sabía qué quería hacer. Tercero de primaria quería ser pintor. Entonces, varían las cosas. Es que interesante, yo desde que te conozco, creo que jamás supe, o se me olvidó, perdón entonces, pero creo que jamás supe que habías estudiado Derecho antes Yo de... lo escondía muy bien. Secreto bien guardado. Ajá. Ay, yo creo que se nota que estudió Derecho cuando uno discute con él. Ah, sí. Se nota que sabe eso del debate. Sí, eso explica todas las conversaciones que tuvimos, que les cuento que cuando yo conocí a Matute era la única persona con la que podía discutir sobre la posibilidad de un apocalipsis zombie en términos bioquímicos.
Es cierto que de eso hablábamos en la cafetería cuando no queríamos hacer tareas. En serio, ese era el tema de conversación. Sí, Sí, cuando estábamos Matute y yo solo de eso hablábamos. Creo que por eso pero nunca supe que estudiaste Derecho, porque solo hablábamos de zombies. Ahora, qué interesante. y yo creo que a la larga todo lo que pasa por uno le deja algo a uno y entonces uno quiera que no, o sea, sí aprendí cosas en derecho que todavía sirven. De las lecciones más valiosas que aprendí y que puedo poner en uso el día de hoy es de filosofía del derecho, donde simplemente nos enseñaban que todos los seres humanos son seres políticos. Y es ahí donde entra todo el asunto de que yo puedo ver, o sea, al día de hoy creo que todos lo podemos ver, de que la ciencia tiene un severo problema político por el hecho de que quiera no ser política. Y entonces es donde uno ve las ramificaciones de la Torre de Marfil, ¿verdad? De cómo entonces ahora tenemos las peores comunicaciones posibles y todas las teorías de conspiración tienen miles de seguidores y vistas más que cualquier informador científico. Y es algo triste, pero que es algo que pasa y es consecuencia directa de la manera en que manejamos la ciencia hoy en día, creo yo. Pero no, o sea, simplemente nosotros decidimos no usar ese poder político y vemos las consecuencias. Creo que esa es la respuesta de lo que sea que me habías preguntado al principio. Me fui por varias tangentes. Y sí tocaste un tema bastante importante, ¿verdad? El hecho de que a veces no ser políticos a la ciencia nos da una barrera que quiera que no, tenemos que romper de alguna forma. Yo creo que por medio de la comunicación o por medio de actividades como las que estamos haciendo, para que la gente conozca a los científicos, conozca la ciencia y se les quite esta como que mentalidad de que los científicos somos robotitos, entonces ya podemos ser más escuchados y a partir de eso generar más interés público y al final pues lograr políticas, que es lo que más nos cuesta. Entonces, gracias por Sí. tocar ese tema. Cabal, a mí me gusta mucho lo que dijiste, a mí también me encanta ese tema, porque yo también a nivel individual siento que también es reciente que me voy dando cuenta de eso, ¿verdad? Que, wow, tiempo, la ciencia sí es política y por qué lo mantenemos como si no lo fuera, ¿no? Fíjate que yo Y al final siempre... de dónde salen las decisiones que hay que tomar, no es solo porque, o sea, lamentablemente en nuestros países sí es solo porque alguien es amigo familiar del otro que tiene que Sí, hacer es algo, ¿no? horrible. Pero por El eso es nepotismo. importante, ¿no? Sí, fíjate que es algo que yo creo que siempre o sea, siempre he tenido la vaga idea de que lo es. Pero de nuevo de ahí es porque de ahí vengo de una familia de científicos y entonces he visto cuando cosas pasan, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el trabajo de mi mamá, que yo creo que podría ser una muy buena invitada en su show porque ella sí es científica de vocación desde el principio, más que yo. Y tiene un par de docenas de papers más que yo también. No, que por ejemplo la historia de las investigaciones de micotoxinas que ella ha hecho no se han podido traducir a ninguna acción concreta y es en parte por intereses políticos de vendedores de maíz y de exportadores e importadores, etc. Y entonces seguimos con políticas muy retrógradas en cuanto a qué se considera apto para consumo humano y sabemos que no lo es. Pero ese es otro rollo, ¿verdad? Y es un rollo muy específico, ¿verdad? Y entonces son cosas que siempre me han dicho. Y eso es lo único que me dijeron mis papás cuando les dije que quería estudiar bioquímica. Que si preferiría no estudiar medicina en vez, porque un médico tiene un poco más de voz y voto en la sociedad que un bioquímico. Y yo así como, no, es porque los médicos no aprenden nada de ingeniería genética y eso era todo lo que me interesaba saber. Ese fue el gancho al inicio, ¿no? Ingeniería genética. Sí, y ni modo. La verdad es que no me arrepiento. O sea, sé que es un camino cuesta arriba, la ciencia en Guate, pero no me arrepiento. Y eso creo que es algo que tenemos que tener claros, porque hay muchas barreras de entrada que a veces es más fácil evitar verlas a querer hacer algo al respecto. Y eso es algo que también hemos visto, por ejemplo, en la universidad, con compañeros tuyos, Catherine, que, por ejemplo, un par de chicos autistas con discapacidades físicas, etcétera, etcétera, que cómo pueden estudiar ellos o cómo pueden accesar ellos al pensum de bioquímica, ¿verdad? Es mucho más difícil. Y sin embargo, ahí están, dando la pelea. La verdad es que yo los admiro demasiado a ellos porque están teniendo que constantemente batallar contra el sistema que está diseñado para evitar que ellos ingresen al campo. Y eso es algo mucho más interesante, creo yo. Es una historia mucho más, que da mucho más que decir. Y al mismo tiempo,
hay un futuro bastante brillante para ellos porque conforme la automatización de las ciencias biológicas se da, las capacidades de estos chicos se van a poder traducir más fácilmente a experimentos viables, porque simplemente tienen que poder programar un laboratorio automatizado y ¡boom! Ahí estuvo. Ellos no tienen que ser los que están ahí pipeteando una tras otra cosa. ¿Qué esperamos que algo sea, verdad? O sea, que suceda. Sí, Pero no, sí. definitivamente hay mucho por hacer en cuanto a accesibilidad en muchas ramas. Sí, O sea, siempre todo está diseñado para lo neurotípico, ¿no? Y sí. eso no somos todos, ¿no? No. Pero quería regresar un poquito Sí, a ya me la desvié otra vez, perdón. ingeniería. No, no, es genial, pero solo se van acumulando las preguntas. La ingeniería genética, ¿por qué ingeniería genética? ¿Cómo le explicas a alguien que tal vez es la primera vez que escucha de esto y se está preguntando por qué a este loco le gustaba eso? ¿Qué es la ingeniería genética? La ingeniería genética ahí sí que te puedo dar la definición que más acertada, ¿verdad? La ingeniería genética no es una ciencia per se, es un conjunto de técnicas que se utilizan para editar un genoma, básicamente. Entonces, ¿por qué esto me interesó? Pues porque es algo que te da demasiada, o sea, que tiene una capacidad muy grande para hacer el bien. Entonces, originalmente, mi primer plan de ingeniería genética, y suena descabellado, caricaturesco, Zombie. era hacer una vaca con clorofila, a manera de tener La cara. la cara de la rana. No estoy segura qué cara puse, pero me atrevería a apostar que es la misma que ustedes que nos escuchan tienen en este momento. A manera de tener una fuente de carne que no fuera emisora de carbono y que al mismo tiempo fuera una planta y entonces solo fuera un gran debate filosófico para todos los vegetarianos, porque, o sea, ¿podrían comerse esta vaca o no? Técnicamente es una planta. Sí, yo solo quería ver si era viable o no. Luego, cuando llegué a las clases de ingeniería genética y mi profesor me dijo, sí, Julio, eso es el trabajo de como 50 doctorados. Ajá. Buena suerte. Pues tal vez se murieron un poco mis sueños, pero al mismo tiempo era un sueño, era más un ejercicio de pensamiento que algo que en serio quisiera yo hacer. Pero era un ejercicio de pensamiento lo suficientemente fuerte como para guiar mis decisiones en la vida. Y ajá, o sea, después de un tiempo fui descubriendo que la ingeniería genética no era tanto lo mío como lo era la microbiología y poco a poco distintas cosas acá, fermentaciones, bioprospección, son cosas que más me gustan. La ingeniería genética, por el otro lado, ha tenido un rol más de backstage, en tanto que sé cómo funciona, no le tengo miedo y podemos, si es necesario, implementarla, pero no es algo que yo solo quiera hacerlo por hacerlo. O sea, no sé si eso tiene Lo sentido. utilizas como una herramienta. O sea, Exacto, porque eso es a la larga lo que es. Pero es algo que yo nunca hubiera entendido si no me hubiera metido a la carrera a entenderlo, porque, o sea, si uno solo googlea ingeniería genética, lo primero que sale es el proyecto de Non-GMO, que solo asusta a la gente con esa mariposita desgraciada que está en todos lados. Pero así mismo, ahí de nuevo el mercadeo versus la ciencia, ¿quién puede más? Y sí, o sea, ahí viene la ingeniería genética. y cabal mencionaste que en el camino, pues la parte que en inicio te llamó la atención, que fue la ingeniería genética, ya no fue como a lo que le pusiste la mirada fija, ¿cómo decir esto? Coco. Sino que Te enfocaste. acá, sí, esto. Pero fue cambiando en el camino, entonces contanos cómo fue eso, pues darte cuenta de que al final ya no era lo que te llamó en un principio, sino que algo diferente. Pues de nuevo, ahí vamos de nuevo a la primera pregunta que me hizo la rana, de quién soy yo. Y yo nunca he tenido una respuesta fija a esa pregunta, entonces tampoco nunca me molesta ir cambiando mis intereses, e ir cambiando. O sea, siento que ahí es donde, esa es una de las cualidades que yo siento que sí debería de tener un científico, y es la adaptabilidad, el tener una mente abierta, el entender, ok, esto es un dead end, cambiemos de rumbo, o esto está más interesante, veamos qué hay aquí.
no, o sea, si uno se fija con demasiado, si uno se pone esas limitaciones de yo solo quiero ver esto, a la larga, sí, uno va a encontrar algo que nadie ha encontrado, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Si uno sigue escarbando, eventualmente algo pasa. Puedes encontrar oro, puedes encontrar petróleo, puedes encontrar un muerto, pero algo encontrás. Entonces, el asunto es que yo creo que la adaptabilidad te permite mejor ver tu entorno, entender en dónde tus fortalezas tienen un mejor rol y no cerrarte a oportunidades que de lo contrario te estaría cerrando. El que yo del principio, si hubiera querido algo de ingeniería genética, estoy seguro que me hubiera costado mucho más graduarme, porque había menos proyectos de ingeniería genética en ese tiempo, tanto en la del Valle como en Guatemala, entonces no hubiera encontrado una tesis que me gustara. Entonces me hubiera tardado, en vez de los 5 años que me tardé, tal vez 7, 8, entonces hubiera perdido la oportunidad de la maestría que tuve, no hubiera tenido acceso a las becas que tuve, etcétera, etcétera. O sea, te cerras, creo yo. Y entonces, al mismo tiempo, es práctico. Solo es ser un poco más práctico e ir viéndole el gusto a otras cosas. Porque eso es otra cosa. O sea, a mí siempre me han gustado muchas cosas y siempre he podido ver más allá, ¿verdad? O sea, no cerrarte, es a lo que voy. Hablando de todos estos otros intereses, también antes mencionaste que querías ser pintor, querías ser arquitecto y pasaste por muchas otras cosas. Periodista también estaba en la De lista. todo, sí. Cabal, ¿hay algo de todo esto que mantengas en cualquier otra actividad o como hobby o algo así? ¿O qué más haces en Mira, tu tiempo este libre? desastre. No sé si puedes ver, solo es una pared que la he estado pintando con Sharpies desde el primer parcial de la U. Ahorita Julio nos mostraba la pared que está detrás de donde él estaba sentado, que está llena de garabatos y dibujos, que según él nos dice, Que solo hago con Sharpies cuando estoy aburrido, estresado o ambas. Pero también tengo una colección de dibujos en algún lado de este cuarto, probablemente con mis audífonos que no aparecen. Eh, Son cosas que hago cuando o no tengo nada que hacer o cuando necesito despejarme verdaderamente. Dibujar es lo que más me ha mantenido. Y ni modo, o sea, son cosas aquí y allá, los tengo más de hobbies porque esa es otra cosa. Creo que es importante tener un hobby que mantengas tuyo y que mantengas propio y del que no dependa las redes sociales ni los likes ni nada, sino que solo sea algo que tú haces en privado y que es tuyo y nada más tuyo, ¿verdad? Entonces también es ahí donde yo no publico esos dibujos en ningún lado porque son mis dibujos y sé que la mayoría son pésimos, pero está bien porque son míos y me sirven a mí. No le tienen que gustar a nadie más. Ahí es a donde va. Y lo otro las únicas veces que sí he mezclado la ciencia con el arte es en estos concursos de Agar Art, que no sé si los conoce Dayan, que vi que sí reaccionó. Definitivamente. Bueno, básicamente es un concurso de la Sociedad Americana de Microbiología, la ASM, donde todos los años piden que los que puedan lograr hacer arte en agar. por si otra vez pusiste la cara de la vaca con clorofila, agar es básicamente una gelatina que es en donde los microbiólogos alimentan y cultivan bacterias, hongos y otros microorganismos. Lo publiquen a la ASM y normalmente tienen premios muy interesantes. Así creo que la vez que concursé era algo así como $3,000 al primer lugar. Al segundo lugar eran un par de libros y el tercer lugar era como un vale por $500 en la librería de ASM. Pero son cosas bonitas. Y donde sí he participado, pero de nuevo, ahí es un poco más interesante la cosa porque tenés que ir pensando, así como yo quiero ponerte a dibujar un gato negro en una luna llena, ¿verdad? Porque eso es lo más fácil de hacer en una caja de agar, porque el agar es amarillo y si conseguís una salmonela que precipite un color negro, tenés el outline para un gato negro. Es perfecto, es facilísimo. Y es tan fácil que como 20 personas la meten todos los años. Entonces automáticamente perdés. Pero ajá, son cosas así. Y si uno se pone a buscar y miran cómo hay gente que dibuja mandalas usando distintas cajas de agar, etcétera, etcétera, son cosas muy interesantes, muy bonitas, que uno dice, sí, por supuesto, o sea, el arte y la ciencia no se
O sea, son parte una de la otra. Y cualquier científico tiene la capacidad de ser un buen artista y viceversa. Así como cualquier buen químico debería de poder ser un buen cocinero y viceversa. Sí, definitivamente. Son cosas que no tienen por qué estar separadas. Exacto. Esa era mi principal pelea con mi mamá, ¿sabes? Porque mi mamá me dice, ¿y por qué no cocinas si sos tan buena en química? Y yo, mamá, es que no es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Y yo, sí, es lo mismo, pero no quiero. Solo metes cosas en otras cosas. Ponete tu bata de laboratorio y Ponete tus tu bata de lentes para la laboratorio, cocina. busca para un estar beaker en feeling. y todo va a estar bien. Pero lo otro que tampoco se compara es que uno no limpiar los beakers y demás es un poquito más gustoso que limpiar trastes. Sí. Eso Por también. eso te digo, Definitivamente. si cocinas con cristalería de laboratorio es un poco más sencillo. Porque... Vemos la cocina como un laboratorio y ya está. O sea, Ajá. Bueno, ya que estamos hablando de cocinar y laboratorio, contanos de tu empresa de chocolates y al inicio nos dijiste que un bioquímico debería de ser un buen chocolatero y que eso sos vos. Sí, Contanos más de eso. yo espero salir de básicamente aquí haciendo mis propios chocolates. temperar chocolate es hacer un PCR. Un ¿Qué es PCR. temperar? Así, hay que explicar ambas. Ajá. Iba a empezar con PCR, Okay. que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Es básicamente una fotocopiadora de ADN que te permite ver grandes cantidades de material genético. Y temperar es este proceso, que es un proceso físico-químico a través del cual tú cristalizas la manteca de cacao porque la manteca de cacao puede tener 6 estructuras cristalinas. La estructura 5 y la estructura 6 son las estructuras que ustedes conocen como ese chocolate que cuando uno rompe tiene un snap, que no se derrite en la mano y que lo conocen como chocolate, ¿verdad? Las demás no son de esa forma. No sé si ustedes han dejado que se derritan chocolate y después solo dejan que se enfríe un poco para ver si se recuperó el chocolate o no y les queda algo blancuzco y Sí. suavecito, etc. Eso es un chocolate no temperado. Entonces, cuando uno hace chocolate, el chocolate naturalmente no adquiere el cristal 5 y 6, sino que puede adquirir cualquiera. Entonces uno tiene que forzarlo a estar en uno de esos cristales. Y la manera en que uno fuerza esto es subiendo y bajando la temperatura varias veces. Y eso, si eso le suena a un PCR, es exactamente lo mismo. Entonces, lo único es la manera en que uno lo hace. Uno lo puede hacer con una espátula sobre un bloque de mármol, que es la técnica clásica, que de paso es algo que los mayas ya hacían. Los talleres de chocolate maya eran tan sofisticados como los talleres de chocolate suizos en los 1800. Wow. Entonces, también hay máquinas temperadoras, ¿verdad? Que simplemente bajan y suben la temperatura del chocolate hasta que esté temperado, que también es un poco más fácil. Pero es lo mismo. Entonces, a la larga, temperar un chocolate es solo llevar el control de la temperatura, baja, sube, baja otra vez, sube un poquito y ya lo tenés para usar, que es algo que a parecer a muchos cocineros les cuesta, pero que para cualquier bioquímico debería ser suficientemente fácil, porque es como, ok, acá, luego lo subimos acá, luego la bajamos acá, y ya estuvo, y ya lo podemos usar. Entonces, hasta que te lo Exacto, no debería de ser tan difícil, y en realidad, al menos para nosotros, no lo fue. Bueno, nuestra chocolatería. Chocolate cero, se llama cero por serotonina. Básicamente cuando uno muerde un chocolate oscuro, un buen chocolate oscuro, se libera triptófano. El triptófano es el precursor para serotonina, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene. Igual que cuando uno se come un banano, también uno tiene un pico de serotonina. Entonces, era algo de ciencia que le queríamos meter principalmente porque en mi familia hay bastantes científicos y yo estaba ahí metido, y porque cero lo puedes mal pensar. Entonces, era una palabra suficientemente adaptable para versátil. Para ser chistosa, como tener un gran trasfondo detrás, y de paso nos daba un logo automáticamente, que es la molécula de serotonina. Entonces, ganar, ganar. Pero sí, entonces la idea salió de distintas formas. Primero,
Mi hermano trabajaba en turismo, mi hermano mayor. Y decidió renunciar después de varios cambios en la administración y un par de trastadas por aquí y por allá. Y en su último viaje a campo, compró 2 quintales de cacao a estos comunitarios de la Chua, del cuales él se había hecho amigo a través de los años. Y los llevó a la casa. Y la cosa es que su idea era simplemente tostar el cacao y venderlo a hippies en la Antigua. Pero eso no funcionó, porque los hippies de la Antigua no tienen dinero que andar perdiendo en cacao tostado. Al menos sin un plan de marketing detrás de que los metan en un culto, en una secta en Atitlán. Pero bueno. Ay, no, pero... Ay, Es cómo que te es cierto. extrañaba. Entonces, el asunto es que los 2 quintales de cacao apestan, porque es cacao fermentado, y estaban ahí apestando la cocina. Entonces mi mamá, bueno, a este tiempo, todo esto, yo acababa de regresar de Inglaterra, estaba intentando ahorrar para algo, ya fuera un apartamento propio o algo, no sé, cualquier cosa. Mi hermano menor se acababa de graduar de la U y seguía viviendo con sus papás, y mi hermano que acababa de quedarse sin trabajo y regresó a la casa, ¿verdad? Entonces, básicamente, todos estábamos ahí de nuevo. Entonces mi mamá nos dijo que si no hacíamos algo con esos quintales de cacao, o se iban los quintales o nos íbamos nosotros. Entonces, Ultimátum. exacto. Entonces, pues ni modo, ¿verdad? Le dije a mi hermano menor que hiciéramos chocolate. ¿Por qué no? Ahí teníamos el cacao. No debería de ser tan difícil, le dije así muy ingenuamente al principio. Y pues probamos, ¿verdad? Entonces nos metimos a un tutorial de YouTube por ahí y no era tan difícil. Los primeros moldes que conseguimos para hacer chocolate los conseguimos en una librería, en Artemis, en un libro que decía Mis primeros chocolatitos, y tenían unos moldes de silicona en forma de estrellitas y corazoncitos. La cosa es que los usamos, ¿verdad? Porque no teníamos otros moldes. Y mi tío es belga. Le llevamos este primer intento así solo por joderlo, para ver qué nos decía. Y nos hizo una cara de shock y nos preguntó que de dónde lo habíamos sacado. Y nosotros, ¿por qué? No le contestamos. Primero que él. Y él, ¿cómo por qué? Porque es el mejor chocolate que he probado de este lado del Atlántico, nos dijo. Y nosotros digo, no, hombre, en serio, este primer intento de desastre que hicimos, y entonces le dijimos, ¿verdad? Lo hicimos nosotros. Y entonces nos dimos cuenta que era algo relativamente viable, porque no nos esforzamos tanto. Bueno, o sea, sí nos esforzamos, pero no fue no fue algo que tuvimos que pasarnos días y noches haciendo. Y nos quedó relativamente bien y funcionó, ¿verdad? Entonces decidimos invertirlo. Entonces todos mis ahorros que iban a hacer para poderme mudar se fueron directo a la chocolatería, y igual los de mis hermanos, y entonces poco a poco pues ha ido creciendo. Entonces el trasfondo social que tiene todo este proyecto es la idea de que los comunitarios con los que trabajamos suelen subsistir de estos bosques de cacao. Entonces, si nosotros les pagamos más del precio del mercado, ellos tienen mayor poder de capital y pueden empezar a construir sus vidas alrededor de cuidar estos bosques, reduciendo el impacto de pérdida de biodiversidad poco a poco, ¿verdad? Porque la mayoría es cacao silvestre que está dentro del bosque nativo del lugar. Y junto con varias fincas que sabemos que trabajan un modelo bastante más sostenible, y ahí está esa palabra que con la rana hemos tenido debates enteros también, acerca de cómo se puede hacer y si fuera un monocultivo o no, etcétera, etcétera. Entonces hemos seleccionado bastante bien nuestros orígenes, y eso es algo en lo que mi hermano mayor se desvive haciendo, ¿verdad? Seleccionando bien orígenes de cacao para asegurarnos de que cumplan estas métricas, de que sean gente que protege la tierra en donde está, de que pueda pagarle bien a la gente que trabaja ahí, y etcétera, etcétera. Entonces nos aseguramos de eso y logramos hacer chocolate. A todo esto empezó en el 2018. Este año nos dieron nuestros primeros 2 registros sanitarios porque burocracia de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero al menos ya están, y poco a poco.
Y sí, hemos estado ahí y se ha logrado poco a poco. Este año tuvimos que sacar un préstamo para poder duplicar nuestra capacidad porque entró un cliente grande que quiere que le maquilemos todo su cacao, que es otra historia bonita, que es de un extranjero, ahí sí que es un extranjero israelí, que compró esta tierra en Izabal y solo dejó que se renovara por 10 años antes de empezarle a sembrar cacao al bosque que se renovó ahí. Y entonces tiene un bosque bastante natural, bastante bien cuidado y que solo tiene cacao. Entonces quiere que le maquilemos el cacao para que él tenga también su propia marca. Y entonces ahí es donde vienen saliendo distintos proyectitos, distintas cosas que permiten que sigamos con esto, ¿verdad? ¿Y todo este chocolate que ustedes lo hacen en casa o tienen así como que...? No, tenemos una fábrica. Si no, nunca nos habrían dado el registro sanitario. Porque no te digo, pues tenemos un gato, 2 perros, 20 pájaros, 10 peces. Entonces, no, tenemos una pequeña fábrica que sí nos ha tocado adaptar poco a poco. De ahí que porque ya no tenemos ahorros. Y ajá, entonces todo va poquito a poquito. Y de ahí es donde viene también el PhD, porque entonces el cacao, como les dije, el cacao es fermentado. Y mi maestría es en biotecnología, que es básicamente solo estudiar fermentaciones hasta que uno se aburre. Entonces, vi y me fui buscando y cosas así. Y en la ciencia, el cacao, o sea, en las ciencias biológicas, en los journals comunes y corrientes, el cacao es una página casi que en blanco. O sea, tiene un par de papers, el más nuevo es como el 2014, donde van describiendo cómo es que funcionan las fermentaciones. Y la mayoría son en Brasil o en África. No hay nada en Centroamérica, no hay nada. Entonces, si hay una página en blanco, hay una oportunidad de llenarla. Relativamente fácil. Entonces, ahí es donde va entrando la idea del doctorado, ¿verdad? Donde simplemente ir sacando el metagenoma de todo esto e ir analizando cuantitativamente quién hace qué en la fermentación del cacao y cómo podemos ir controlando esta fermentación para que sea más homogénea, porque tenemos uno de estos orígenes, es una comunidad de Carbón, bueno, es un conjunto de comunidades de Carbón, se llama Biosmac, que ganaron el premio del mejor cacao de París, el Cacao of Excellence 2019, y el cacao del 2020 era pura basura. Bueno, no era pura basura, pero no era bueno, no estaba a los estándares. Y fue hasta la segunda cosecha del 2020 donde hubo de nuevo buen cacao y cosas así. Y entonces, si no logramos normalizar esas cosas, pues vamos a tener esos picos y esos valles en donde nunca se va a lograr que el cacao de Guatemala se vuelva una forma de subsistencia para esta gente, porque no van a lograr mantener la demanda que les permitiría salir de la pobreza. Entonces, es ahí donde viene esto, donde entonces si logramos hacer un conjunto de, por ejemplo, starters para catalizadores para las fermentaciones, eso nos permitiría controlar mejor cómo funciona el producto final. Tener un par de bioindicadores de cuándo es que ya está, cómo hacerlo más fácil, más rápido, de una forma más higiénica también. Que también sean baratas, ¿verdad? Porque, o sea, todo a lo largo viene el choque cultural y que esta gente no tiene mucho dinero para invertir en un tanque fermentador de acero inoxidable que mida oxígeno, CO2 y todo lo demás. Entonces necesitamos ir buscando soluciones adaptables a campo que permitan que todo se dé. Y, ajá, entonces, de todo un poquito, jalando un poquito de acá, un poquito de allá. Hay un fermentador peruano que cumple todos los requisitos y que es relativamente fácil y que no tiene patente. Entonces se puede utilizar. Son cosas así que podemos ir viendo y jalando, ¿verdad? Para lo que sería este doctorado, el cual apliqué en Inglaterra y me aceptaron, pero sin fondos. Entonces ahorita estoy aplicando a fondos por otros lados, porque ni modo. Entonces esas son las cosas. Y, sí. Pues, qué interesante. Qué buena mezcla entre la ciencia, la ingeniería, el emprendedurismo y todo lo que hablabas también de, quiera que no, también está muy relacionado a la política, pues, que siempre lo mantienes ahí y el desarrollo, no sé, tiene de todo esto. La verdad es que felicidades, ¿no? Y qué bonito también que sea así un negocio familiar. Qué linda historia.
Mira, yo estoy súper sorprendida con todo, o sea, solo acabas de soltar así un montón de información y la verdad es que admiro un montón todo lo que nos acabas de decir y creo que todo el mundo que esté escuchando esto se va a quedar igual de impactado porque todo es un científico que nos acaba de Mira, hablar de aspectos sociales al mismo tiempo de que nos hablas de aspectos de calidad. Nos seguís hablando sobre competencia a nivel internacional, cómo nos posicionamos nosotros. O sea, estás tan informado tanto de qué es el cacao, qué tipos de cacao hay, cuáles son los países líderes en cacao, qué competencias hay de cacao. O sea, te has informado tan bien de todo este aspecto que a mí me tiene así como súper impactada, ¿verdad? Porque la mayoría de gente cree que el científico detrás de una producción solo sabe de producción o solo sabe del proceso para el que fue contratado. Y vos nos acabas de tirar esa idea y estás diciendo, no, el científico es el líder. El científico es el que anda rompiendo paradigmas de cómo hacer las cosas bien hechas, cómo mira, mantener un estándar de te, calidad. te quiero interrumpir ahí solo para hacer el énfasis, ¿verdad? De que no soy solo yo, somos tres. Y entonces ahí es donde yo estoy dando un resumen de lo que los tres conocemos, porque mi hermano menor, que se graduó en administración, está a cargo de la producción y él es el que se encarga de que todo se mantenga bien hecho todo el tiempo, etcétera, etcétera, aquí y allá. Mi hermano mayor se encarga de la logística, de los orígenes, etcétera, etcétera. Entre los tres tenemos también un par de colaboradoras de marketing que son diseñadoras. Eso sí es algo que hemos querido hacer, que siempre a lo largo de cero sea 50% mujer, 50% hombre, solo por cuestiones de equidad, porque también funciona y creemos que la verdad es que al menos viniendo de bioquímica, donde éramos 2 hombres en una clase de 14, yo sé que las mujeres son mejores que los hombres en la mayoría de cosas. Sobre todo en cosas concretas donde se tiene un objetivo, algo que se tiene que cumplir. Entonces yo sé que necesitamos esa paridad. Entonces tenemos este grupo de diseñadoras que también nos ayuda con marketing y por eso es que la página de Instagram es tan hermosa. De paso, síganos. Danos por dónde te seguimos a la Eh, chocolatería. 0-chocolates. 0 con S, sí. Entonces, ajá, es un trabajo en equipo. O sea, yo no puedo decir que yo soy el líder porque o sea, soy una parte del liderazgo. O sea, no, o sea, y esa es otra cosa que yo creo que necesitamos empezar a entender. Que, o sea, el querer el liderazgo en algo también te vuelve un tanto egoísta y te puede hacer perder el foco del trasfondo, ¿verdad? Y sí, a veces es importante tomar el liderazgo y decir, no, aquí se tienen que hacer las cosas así, 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 acá, pero es cuando las cosas llegan a un punto de quiebre. Mientras tanto, si funciona con que las cosas estén con un conglomerado un poco más abierto, donde en vez de uno sean 3, o sean 5, o sean los que sean, las cosas funcionan mejor porque tenés más puntos de vista. Y es donde regresamos a la adaptabilidad, donde, ok, tal vez yo lo estoy viendo de esta manera, pero no estoy logrando entender la idea que alguien más tiene. Y entonces tal vez esa sea una buena idea. ¿Por qué no? Entonces, ajá, gracias por el cumplido, Kat, pero creo que es un cumplido que no quiero aceptar porque siento que no es crédito solo mío, es crédito de mucha gente. Entonces, Sí, no. yo cuando dije líder no lo dije en plan que tú sos el que está haciendo todo, sino que la mayoría de gente cree que el científico está tras bambalinas y no está metido en ningún No es necesario. proceso. El En científico puede cambio, vos, estar donde quiera. Y eso es ajá, otra vos cosa estás que creo metido que en todos estos falta. procesos, ¿me entendés? Entonces ya es un papel de no solo, y ahí voy a meter algo personal, que a mí una vez una persona muy querida me dijo, es que vos no miras, hablando así de cosas de conspiraciones y tal, ¿va? Me dijo, es que vos no miras las cosas porque vos como sos científica solo estás detrás de los procesos, a vos te dicen qué hacer y ya estuvo. Y fue así como que, wow, no, Uy, ¿verdad? Así no son las cosas, pero quiera que no, es un pensamiento bien generalizado Sí, que en ese momento me pegó de golpe, ¿verdad? Pero sí, vos y es sos un una buena pensamiento muestra que viene más que nada, siento yo, de películas, donde está ajá. el científico malvado, ¿verdad? Que solo hace lo que el gran villano quiere que hagan. Ujú. Entonces, y que no piensa Cabal. por sí solo. Porque, o sea, uno también es un individuo capaz de hacer decisiones y decisiones críticas. Eso es lo que define a un científico, la capacidad de un pensamiento crítico, observar, a sacar conclusiones
y tomarlas en cuenta para el siguiente paso. Sí, pues a eso me refería cuando te dije líder. O sea, no, tal vez ahí entra un poquito el hecho de que el liderazgo que yo conozco es un liderazgo bastante compartido, o sea, y yo sé que pueden haber 3 personas liderando un proyecto, ¿me entendés? Creo que ahí como que me cegué un poquito, hubo una falta de comunicación. Ajá, pero sí, o sea, a lo que me refería es que nos estás ayudando a dar a entender que, como te digo, el científico no solo recibe órdenes, el científico está detrás de cualquier proceso. Sí, y el científico normalmente es el que decide qué órdenes seguir, porque, o sea, hablando del otro lado de la moneda, ¿verdad? El trabajo que hago en la del Valle. En este lado tenemos muchas alianzas con industrias privadas, ¿verdad? Donde normalmente ellos solo se nos acercan con una idea o un problema. Y ellos no nos dicen, miren, queremos que hagan esto, esto y esto y aquello, sino que nos dicen qué se puede hacer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el científico, o en este caso el grupo de científicos, porque siempre son como 3 o 4 personas en la mesa, hacemos una lluvia de ideas de qué podríamos hacer. Y entonces, si te das cuenta, no es que el científico esté tomando órdenes, el científico sugiere experimentos, sugiere procesos que se podrían llevar a cabo. Y eso es algo que también se tiene que entender, que, o sea, el científico, al ser el que más entiende el tema, normalmente está en una capacidad de sugerir soluciones. Y entonces no es el que sigue las órdenes, pero sí, son varias cosas. Y sí, tenés mucha razón, Kat, en todo lo que dijiste. Bueno, yo creo que ya vamos llegando casi a la hora y aún tenemos un par de preguntitas. Además de que ya nos dejaste bastante aprendizaje, Bastante. también queremos algo más como lecciones que le podamos dejar a quienes nos escuchan, lecciones tuyas. Y una de las preguntas que a mí más me gusta es, ¿qué consejo te darías vos a tu yo de 17, 18 años? A mi yo de 17, 18 años, que tenga menos miedo a equivocarse. Porque creo que eso es algo que, sobre todo en esa época, yo estaba muy preocupado por ganar medallas que no importaban y cosas así. Entonces, que tenga menos miedo a equivocarme, creo que es lo que más le podría decir. No importa. Y a la larga, cada error es algo que ayuda bastante. De cada error aprendes un montón también. Para vos, ¿qué pueden hacer todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala? Bueno, pues para apoyar el desarrollo de la ciencia, lo mejor que podemos hacer es estar dispuestos a aprender tanto de la ciencia y a mantener una mente abierta acerca de todo, ¿verdad? O sea, tanto yo como todos los demás, a reconocer cuando nos hemos equivocado y aprender a perdonar cuando alguien se ha equivocado con nosotros. Porque eso a la vez generaría un entorno un poco más tolerante y un poco más capaz a entender, a empatizar con lo que todos los demás guatemaltecos están viviendo, que es algo que promovería que se entienda el valor de las ciencias, ¿verdad? Y se entienda el valor de por qué las cosas pasan como pasan. Entonces, creo que a Guatemala ahorita está en un punto de inflexión muy importante, donde las cosas pueden ir bastante mal o regresar un poco a la normalidad que conocemos. Y es en este punto donde tendríamos que aplicar esa fuerza, ¿verdad? Esa resiliencia, esa capacidad de decir hasta aquí, porque ya se cometieron muchos errores, y cambiar la mentalidad que se tiene. Es algo que se ve bastante difícil de hacer, pero ni modo, que toca hacer. Y pues creo que eso es lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? No sé a ustedes, pero a nosotras este episodio definitivamente nos hizo liberar bastante serotonina. No olviden seguir a la Chocolatería Cero en Instagram como cero_chocolates y apoyar este negocio familiar guatemalteco que produce chocolates dentro del país, apoyando producciones sostenibles, socialmente responsables y con mucha ciencia. No olviden seguirnos a Epistemas en tu plataforma de podcast preferida y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!